Hola a todos, ¿cómo están por ahí del otro lado? Mi nombre es Emilia y esto es Tres Ovejas. Hoy vamos a tejer este chalequito, a ver si lo puedo mostrar entero. Ahí está, con el elástico, el torso, ¿sí? Que yo se lo tejí a mi hija, que tiene en este momento 4 años, pero como yo siempre digo, siguiendo las instrucciones y haciendo las mediciones correspondientes, se lo pueden tejer a cualquier persona, ¿sí? No importa el tamaño. La idea es siempre tejerlo sin talle para que justamente lo pueda usar cualquier persona, ¿sí? Este chalequito está tejido, o sea, comienza por acá, estas son las cadenas de inicio, se teje de manera tubular con la técnica top down, que quiere decir que se teje de arriba hacia abajo, ¿sí? Y está tejido en una sola pieza para que no tengamos que luchar con costuras, esas que no nos gustan mucho. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar por esta hilera de cadenas. Vamos a hacer el canesú primero, que es esta pieza que llega hasta la sisa. En este punto va a ser crucial que lo midamos bien, porque luego desde el canesú vamos a tomar los puntos para hacer el torso, ¿sí? O sea, el canesú lo vamos a dividir en 4 partes, delantero, trasero y 2 mangas, ¿sí? Y de ahí vamos a tomar solo el torso, dejando las mangas sin tejer. Lo importante acá es medir bien, porque si yo tejo puntos de más, como en mi canesú lo voy agrandando con aumentos, si tejo puntos de más me van a quedar o mangas muy grandes o torso muy grande, o ambas muy grandes. Y la idea es que no quede tipo bolsa, sino que tenga una formita. Bueno, luego cuando se termina con el canesú y el torso, se le teje el elástico del final y el cuello. Y como dije antes, es una pieza sin costuras, lista para usar. Yo en este caso usé un acrílico que tiene 40% de lana natural. El tamaño es medio, es igual al acrílico común, digamos, al que es 100% acrílico, es mediano. Pero bueno, usé esa variedad con 40% de lana porque me gusta, porque queda como más calentito, ¿sí? Y más suave. El cuello está tejido con medio punto canalé y el torso con media vareta herringbone. Esas son cosas que ustedes las pueden cambiar si quieren. Como siempre digo, lo importante es aprender la estructura de la prenda para luego poder, o sea, que cada uno pueda hacer las variaciones que desee, ¿sí? Y yo lo tejí, las cadenas las tejí con una aguja número 7, las cadenas de inicio, porque siempre quedan como más ceñidas que el resto, y el cuerpo lo tejí con una aguja 6,5, ¿sí? Pero esta fue mi elección, no sé si se ve ahí, no. Mi elección porque yo quería que la trama quedara bien sueltita, ¿sí? Que quedara flexible. Lo pueden tejer con la lana que tengan y con la aguja que quieran. Pero siempre hay que ir viendo cómo van funcionando los aumentos, ¿sí? Que eso durante el video lo vamos a ver. Bueno, creo que nada más por ahora. Si se quieren suscribir a mi canal, ahí abajo lo pueden hacer para ir recibiendo las novedades de Tres Ovejas e ir tejiendo juntos nuevas piezas. Bueno, vamos a tejer. Vamos a comenzar a tejer este chaleco. Para tejer este chaleco, como les dije antes, yo utilicé, esto es un acrílico que tiene un poquitito de oveja, ¿sí? De lana de oveja de verdad. Es 60% acrílico y 40% lana de oveja, lo que lo hace como más calentito que el acrílico común. El grosor es medio, es mediano, con lo cual se recomienda siempre tejerlo con una aguja número 4 o 5, pero bueno, ustedes ya saben que eso son como sugerencias universales que uno lo va a adaptar, digamos, a la forma de tejer de cada uno y al gusto de cada uno. Entonces, yo por ejemplo, voy a utilizar estas dos agujas. Tengo una 6,5 que voy a utilizar para la trama, porque yo tejo ajustado y quiero que el chalequito me quede como más flexible la trama, ¿sí? Que no quede dura, porque así me gusta que queden las prendas. Y voy a utilizar una número 7 para tejer las cadenitas. Siempre para las cadenas utilizo un número más o medio número más
porque las cadenas siempre quedan como más ceñidas, más ajustadas que el resto del tejido, y es una forma de equilibrar las tensiones. Entonces, voy a hacer un nudo corredizo, y lo que tengo que saber es cómo calcular la cantidad de puntos que voy a usar para el chaleco. Esto es fundamental. Esto es una prenda sin talles, que se teje en una sola pieza, como dije antes, del cuello para abajo. Sin talles, ¿por qué? Porque yo siempre digo que en la medida en que puedo, me gusta tejer prendas sin talles. A veces el diseño no lo permite, pero mientras se pueda es preferible, porque cada cuerpo es diferente, ¿sí? No todos entramos dentro de los mismos talles. Entonces, para este proyecto yo voy a necesitar una sola medida, que es la medida de la cabeza de la persona que va a utilizar el chaleco. Y voy a insistir en esto porque muchas veces para tejer prendas de la parte superior, he visto muchas veces que se mide el cuello, el contorno del cuello, y después el suéter o chaleco o prenda no pasa por la cabeza. Por una cuestión de que la cabeza por lo general es más grande que el cuello, ¿sí? Entonces, para evitar este problema vamos a tomar la medida del cuello. En el caso de Sophie, que es mi hija, que es para quien voy a tejer este chaleco, ella tiene 50 centímetros de cabeza. Entonces, yo ya hice la medición antes, hice una hilera de cadenas y dentro de esos 50 centímetros a mí me entran 58 cadenas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con ese número? Yo necesito llevarlo a un número múltiplo de 5. Esto es para después poder distribuir los aumentos de manera uniforme. Entonces, porque voy a empezar con la secuencia de aumentos haciendo un aumento cada 5 puntos. Y no puedo hacer un aumento cada 5 puntos y al final uno cada 2. Entonces, lo que hago es el número de cadenas que a mí me entran dentro de los centímetros que mide esa cabeza, ¿sí? Ustedes lo van a medir. También la cantidad de cadenas va a depender de cómo tejemos y de con qué aguja tejemos. Si yo esto lo hiciera con una aguja número 3, seguramente serían mucha más cantidad de cadenas. Entonces, ese número que nos da, si no es múltiplo de 5, lo llevo a que sea múltiplo de 5, ¿sí? En mi caso, yo tengo 58 cadenas. Dentro de esos 50 centímetros, lo que voy a hacer es llevarlo a 60, porque es el número múltiplo de 5 más cercano, ¿sí? Múltiplo de 5 quiere decir que el número 5 entre exacto dentro de ese número determinada cantidad de veces. Entonces, yo mi chaleco lo voy a hacer con 60 cadenas. Voy a empezar la hilera de cadenas. Bueno, yo acá tengo 60 cadenas, ¿sí? Una hilera de 60 cadenas. Yo esto voy a unir el principio con el final porque voy a tejer todo en una pieza de manera tubular, ¿sí? Recuerden, cada uno va a tener la cantidad de puntos de acuerdo a la medida de esa cabeza, ¿sí? Uno puede tener 60, yo tengo 60, otros 65, 70, 75, 80 o 55, 50, dependiendo de esa cantidad de puntos, de esa medida de esa cabeza, pero siempre que sea múltiplo de 5. Y ahora vamos a hacer un pequeño truquito, un tip, que es, yo tengo que unir mi primera cadena con la última y la cadena número 60 la voy a desarmar, o sea, me voy a quedar con 59. Voy a cambiar la aguja, ¿sí? Yo ahora ya la número 7 no la voy a utilizar más. Voy a tejer todo el chaleco, perdón, con aguja número 6,5. ¿Por qué deshago esta cadena? Porque cuando yo uno la primera con la última, al hacer esto tengan mucho cuidado que no se giren, ¿sí? Porque si se giran no va a quedar bien. Uno la primera con la última con un punto enano y eso forma un nuevo punto, ¿sí? Entonces, si yo tengo 59, al hacer este punto enano o pasado, paso y paso, formo el número 70. ¿Lo ven ahí?
este punto se formó al cerrar. Si yo hubiera dejado los 60 puntos, me van a quedar 61 y voy aumentando todas las vueltas. Y si no quiero aumentar, no lo tejería, pero me quedaría un huequito medio desprolijo. Entonces, lo que hago es, le resto un punto a mi total. Y ahora voy a hacer una hilera de cadenas. Perdón, ya hice la hilera de cadenas, estaba mareada. Una cadena de subida, que no va a contar como punto. Y en el mismo punto donde cerré, ahí voy a tejer mi primer medio punto. ¿Ven? Y ahora voy a tejer un medio punto sobre cada cadena de base. Y tengo que tener 60 en mi caso, ¿sí? Porque lo voy a hacer sin aumentos. Tejo toda la vuelta así, un medio punto sobre cada cadena. Bueno, ven, yo acá tejí mi punto número 59 y el último va a ser el puntito enano donde tejí el último punto de la vuelta, ¿sí? Ven, ya tengo mi primera hilera de medios puntos. Voy a cerrar, a ver si ahí se ve bien. Esta es mi cadenita de subida, que no la cuento como punto y la salteo. Voy a cerrar en el primer punto de la vuelta con un punto enano, o sea que paso y paso, ¿sí? Entonces, este punto donde cerré, donde está mi lana, es el primer punto que voy a tejer de esta vuelta, ¿sí? Ahora, vamos a trabajar con medio punto canalé, tomando la hebra de atrás. Voy a hacer una segunda hilera con este color, entonces para eso voy a hacer una cadena de subida que tampoco cuenta como punto y voy a tomar, este va a ser mi primer punto, la hebra de atrás, ¿sí? Está como apretadito, ahí. Un medio punto, ¿ven? Dos medios puntos, el segundo, 3, 4 y en el quinto voy a realizar un aumento, ¿sí? Porque en esta vuelta voy a hacer un aumento cada 5 puntos. Y si yo digo que es un aumento cada 5 puntos, ese aumento tiene que estar en el punto número 5 de esos 5, ¿sí? De esa secuencia de 5 puntos. Y sigo. Dejo 4 sin aumento. 2, siempre tomando la hebra de atrás en toda la vuelta, 4 y en el quinto dejo 2, 1, vuelvo a picar en el mismo lugar, un aumento, ¿sí? Y empiezo de nuevo la secuencia. 4 puntos sin aumento y un aumento. ¿Sí? 4 puntos sin aumento y un aumento. Y así va a ser toda la vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi caso, si comencé con 60 puntos, hago un aumento cada 5 puntos, o sea que voy a hacer 12 aumentos, ¿sí? Alrededor de toda la vuelta,
distribuidos cada 5 puntos. Por lo tanto, si empecé con 60 puntos, voy a tener 72 en esta vuelta. Y continúo así toda la vuelta. Bueno, acá yo ya llegué al final de la vuelta, ¿ven? Y a mí me queda este último punto donde tiene que ir mi último aumento, ¿sí? Siempre vamos a terminar las vueltas con un aumento. En esto presten atención porque todas las vueltas terminan igual. Terminamos con un aumento en el último punto, la cadena de subida no la contamos y cerramos con un punto enano ahí en el primer punto de la vuelta, ¿sí? Cierro ahí, punto enano, pasado o deslizado, ¿sí? Entonces yo ya tengo ¿ven cómo va quedando? ¿Cómo se nota el canalé? Tengo mis dos vueltas, una sin aumento, la segunda sin aumento en punto canalé. Ahora esta lana la voy a cortar. En mi caso, ustedes pueden hacerlo como quieren. Yo voy a cortar y cerrar porque voy a cambiar de color, ¿sí? Entonces cierro el trabajo. Corto, cierro y trabo como cuando finalizo un trabajo. Yo ahora voy a cambiar de color, como les dije antes, ¿sí? Cerré, corté y trabé, cerré en el primer punto, corté y trabé. Para cambiar de color, para los que lo quieran hacer, voy a hacer un nudo corredizo, como si empezara a tejer, lo ajusto en la aguja y lo suelto de la aguja. Y ahora voy a picar. Para hacerlo más prolijito, tendríamos que picar en el mismo lugar donde yo cerré, donde tengo la cadenita, ¿sí? Para que quede todo alineado. Ahí queda como ajustadito, por supuesto, porque es un punto más chiquitito, ¿lo ven? O sea, yo acá tengo el punto final, el primer punto, y en el medio piqué, que es donde tengo la cadenita de subida de la vuelta anterior. Y ahí vuelvo a hacer la cadenita. Entonces me quedan alineadas todas las cadenitas. La cadena de subida que no cuenta como punto. Y ahora voy a mi primer punto, tomo la hebra de atrás. En esta vuelta no voy a hacer ningún aumento, por lo tanto voy a hacer un medio punto tomando la hebra de atrás, o sea, un medio punto canalé por detrás en cada punto de la vuelta anterior. Por lo tanto, si yo en la vuelta anterior terminé con 72 puntos, en esta voy a tener 72 puntos. Continúo así toda la vuelta. Bueno, yo acá llegué al final de la vuelta, dejé el último punto sin tejer para que ustedes vean. Ahí tejo el último punto, siempre tomando la hebra de atrás, ¿sí? Y ahora voy a saltear mi cadenita de subida. Mi cadenita de subida es esa, es esta. La salteo y en el primer punto de la vuelta cierro. No la cuento la cadenita porque si no estaríamos agregando un punto más, ¿sí? Y ahora, ¿ven cómo va quedando? Voy a hacer mi cadena de subida y en esta vuelta me van a tocar aumentos, ¿sí? Yo durante todo el canesú, que es lo que estamos haciendo, voy a hacer una vuelta sin aumento y una con aumento. Una sin aumento y una con aumento. Como en mi primera vuelta el aumento lo hice cada 5 puntos, agregué un punto en cada secuencia,
O sea, esa secuencia que tenía 5 puntos ahora tiene 6. Entonces, ahora voy a hacer un aumento en el punto número 6, ¿sí? O sea, un aumento cada 6 puntos. Entonces, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Un aumento, o sea, tejo un punto y en el mismo lugar otro más. Voy a la secuencia siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 sin aumento. Y en el sexto tejo un aumento. O sea, tejo 2 puntos en el mismo lugar. Y así voy a seguir toda la vuelta. Bueno, yo acá llegué al final de la vuelta, tejo el último punto. Siempre en el último punto voy a tejer, me tiene que coincidir para tejer un aumento, ¿sí? Y ahora, esta es la base donde empecé el tejido, esta es la cadenita de subida. En el primer punto voy a cerrar con un punto enano, ¿sí? Así me va quedando. Voy a cortar el hilado, cerrar y trabar porque vuelvo a cambiar de color. Todavía es muy chiquitito para ir viendo cómo aumenta los costados. Pero ya ahí empiezo a ver, ¿sí? ¿Ven? Acá, cómo va aumentando. Eso es lo que tiene que suceder, ¿sí? Entonces, voy a tomar de nuevo el color rosa, porque todo el canezo lo voy a hacer con este rosa y con este coral. Vuelvo a hacer un punto en el aire. Vuelvo ahí donde cerré para que queden todas las cadenitas. En realidad uno lo podría hacer siguiendo toda la regla de aumentos. Podría empezar la vuelta en cualquier lugar. Yo, porque soy obsesiva, quiero que las cadenitas queden ahí como, digamos, todas en el mismo lugar. Me parece que queda más prolijo. Paso al punto, cadena de subida, y ahora me va a tocar un punto en cada punto de la vuelta anterior. Siempre medio punto, siempre canalé, tomando la hebra de atrás, para que se vaya formando esa canaletita en todas las vueltas, ¿sí? Ya a esta altura, yo hice aumento en esta vuelta, pasé a tener 72, y en esta pasé a tener 84, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 12 puntos que aumenté acá, distribuidos cada 5, es la misma cantidad en todas las vueltas que voy a aumentar. O sea, la cantidad de aumentos que yo hago en la primera vuelta, esto es un tip que está buenísimo para ir controlando, ir sabiendo lo que hacemos. Si yo empiezo haciendo 2 aumentos en la primera vuelta, en todas las vueltas voy a hacer 2 aumentos. Con la diferencia que en la primera vuelta de aumentos los hice cada 5 puntos, en la otra cada 6. En esta que sigue, esta va sin aumentos, pero en la próxima va a ser cada 7, en la siguiente cada 8, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, no aumenta la cantidad de aumentos, lo que aumenta es la cantidad de puntos que hay entre aumento y aumento. O sea, el punto que se me agrega con el aumento hace que en esa secuencia yo en la próxima vuelta tenga un punto más, ¿sí?
Entonces, esta va sin aumento y así toda la vuelta. ¿Sí? Me falta el último punto que siempre lo dejo para tejer con ustedes. Esta vuelta fue sin aumentos y voy a cerrar, salteo la cadena de subida que es esta y me voy al primer punto y cierro con un punto enano, ¿sí? Bien, ahora me va a tocar una vuelta con aumentos. Como dije antes, yo ya hice la de 5 y un aumento, 6 y un aumento, y esta me va a tocar 7 puntos y un aumento. Entonces, es la última que voy a mostrar porque una vez que ustedes ya aprendieron a hacerlo, lo pueden seguir haciendo solos. Así este video no se hace tan largo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, siempre tomando la hebra de atrás, 5, 6 y en el séptimo un aumento. O sea, 2 puntos que pican en el mismo lugar. Me voy al siguiente y empiezo la siguiente secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el séptimo hago 2. Y así voy a seguir durante toda la vuelta. 6 puntos simples y un aumento. Y esto se repite 12 veces. Me falta el último punto que me corresponde a aumento. Toda la vuelta fue de secuencias de 6 medios puntos y un aumento en el séptimo punto. Recuerden que si todos los cálculos dan bien y si lo estamos tejiendo bien, siempre en el último punto me va a corresponder un aumento. Y siempre para cerrar, salteo esa chiquitita la cadena de subida y cierro en el primer punto de la vuelta, perdón, con un puntito enano, ¿sí? O deslizado o pasado. Y yo corto porque me toca cambiar de color. Corto, cierro y trago. Como yo les dije, yo lo voy a hacer cada 2 vueltas, voy a cambiar el color, ¿sí? Y van a ser de estos 2 colores y después el torso se lo voy a hacer color natural. Entonces, instrucciones para seguir, porque hasta acá les voy a mostrar cómo se teje el canesú, ¿sí? Para seguir tejiendo, primero seguimos todo en medio punto, canalé, tomando la hebra de atrás, porque eso es lo que hace que se vaya formando esta canaletita que queda preciosa, es como un detalle muy bonito, ¿sí? Bien. La regla de aumentos la vamos a seguir de la misma manera. Tejemos medios puntos canalé. O sea, independientemente del color que hayan elegido, porque ustedes lo pueden hacer de un solo color o de más colores, como ustedes quieran. La idea es que voy a tejer una vuelta sin aumentos y en la siguiente con aumentos. Otra sin aumentos y otra con aumentos, ¿sí? O sea, intercalo una sin aumento y otra con aumento. Y en las vueltas con aumento voy aumentando según lo que me va pidiendo el patrón, ¿sí? Yo acá hice un aumento cada 5, en esta un aumento cada 6, en esta un aumento cada 7. Voy a seguir un aumento cada 8, cada 9, cada 10, cada 11, cada 12 y hasta llegar al tamaño de canesú que necesitamos para nuestra prenda, ¿sí? O sea, recuerden, si yo empecé con 12 aumentos, eso va a depender de la cantidad de puntos que pusimos. Yo empecé con 60 puntos. Si ustedes pusieron 65, van a empezar con 13 aumentos. Si pusieron 70, van a empezar con 14 aumentos, ¿sí? Bueno, ese número de aumentos con el que empezamos la vuelta se va a repetir en todas las vueltas de aumentos, ¿sí? O sea, yo empecé con 12 aumentos
y en todas las vueltas aumento 12 veces. Lo que pasa que lo que va creciendo es la cantidad de puntos simples entre aumento y aumento. Y eso va creciendo de 1 por secuencia. Como dije, yo tuve 5, 4 y un aumento. En esta tuve 6, 5 y un aumento. En esta 7, 6 y un aumento. ¿Sí? O sea, esa secuencia, por ejemplo, acá tenía un aumento en el punto número 7, o sea, tejí 6 con aumento y en el 7 un aumento. Por lo tanto, ahora tengo 8. Cuando me vuelva a tocar aumento, después de la vuelta sin aumento, mi aumento va a ser en el punto número 8. Y al aumentar voy a tener 9. Y así con cada secuencia. O sea, esto tiene 12 secuencias iguales porque es la cantidad de puntos que yo separé en la primera vuelta con los aumentos y van a aumentar todas de la misma manera. Entonces lo que yo tengo que entender es la estructura de los aumentos, de la regla de aumentos, para poder seguir haciéndola hasta el tamaño que necesite, ¿sí? Entonces, bueno, como les dije, van a ser un aumento en el quinto, en el sexto, en el séptimo, en el octavo, en el noveno, en el décimo y así sucesivamente. Y siempre intercalando con vueltas sin aumento. A su vez, tienen que ir viendo, a medida que lo tejen, lo ponen así, como una media luna, tienen que ir viendo que esto va aumentando, ¿sí? O sea, como que va quedando a la altura de los hombros. Esto va a ser el hombro del chaleco. O sea, si esto estuviera así, a mí no me serviría porque el hombro es más alto. Lo que hacen los aumentos es que esta parte vaya subiendo para formar el hombro, ¿sí? Entonces, seguimos con la regla de aumentos hasta lograr el tamaño deseado. ¿Cómo sé yo cuándo es el tamaño deseado? Cuando llego a la sisa, cuando probando esto sobre el cuerpo de la persona que lo va a usar, tengo esto de tal manera, o sea, este sería el cuerpo, el torso y estas las mangas, se lo pongo y acá esto le llega a las sisas, a cerrar bien abajo del brazo, ¿sí? Como es una prenda sin talle, lo vamos midiendo en el cuerpo de la persona. Y ese es un punto bastante fundamental, porque si yo lo tejo mucho más grande de lo que debería, me van a quedar las mangas muy grandes y el torso muy grande, ¿sí? Pero bueno, cuando yo haya llegado a ese punto les muestro cómo medirlo. Bueno, así que por ahora a continuar tejiendo el canesú. Nos vemos en el siguiente paso. Bueno, yo acá ya tengo mi canesú listo, digamos, ya es del tamaño del cuerpo de Sophie, de mi hija. La medida que me resultó a mí, yo llegué, siguiendo la técnica de aumentos, como les mostré antes, llegué hasta hacer secuencias de 14 puntos. O sea, en esta última vuelta tengo 13 puntos simples y un aumento, ¿sí? Con lo cual mi total es de 180 puntos toda la vuelta. Ahora vamos a ver cómo vamos a dividir esos puntos. Primero, un par de aclaraciones. Acá, donde se van haciendo los aumentos, ya sé que me lo van a preguntar, se va marcando un poquitito, sí, porque estamos poniendo 2 puntos en lugar de 1. Eso por un lado, eso es normal y queda así. De hecho, yo ya lo tomo como que bueno, forma parte del diseño, como un toque que le da. Una forma que yo tengo de ir viendo si voy bien con los aumentos es ver que esta línea de acá, ¿sí?, vaya como inclinándose. Ven, esto es así, ahí está derecho. Lo corro como que se vaya inclinando un poquitito, ¿sí? Si ustedes ven, cuando yo lo doblo, tiene una pequeña inclinación que es para el hombro. Si esta línea estuviera para arriba, algo está mal, hay más aumento de los que necesito y eso me va a indicar que tengo que volver a hacerlo, ¿sí? O volver a plantear la regla de aumentos o ver en qué fallé. ¿Por qué? Porque me va a quedar tan grande el canesú que las mangas van a hacer mucho volado. Si esto estuviera inclinándose más abajo, eso indicaría que me faltan puntos, porque el hombro entonces no podría subir. La idea siempre es que esta línea quede apenas inclinada, como es el hombro. Entonces esto a mí me da la pauta de que está bien el canesú, ¿sí? Eso es súper importante. Por otro lado, tengan en cuenta que este canesú está tejido con medio punto tomando la hebra por atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces
miran los tutoriales y deciden cambiar el punto, lo cual está bárbaro porque uno tiene que animarse a jugar, a crear y todo. Pero tengan en cuenta que la altura de los puntos es diferente. Si yo esto lo tejo con varetas, cada vuelta va a aumentar más porque la vareta es más larga. Y seguramente no me sirva esta regla de aumentos, de aumentar cada 5 puntos, ¿sí? O sea, ahí tendríamos que rever, quizás tenga que aumentar cada más puntos, ¿sí? Pero bueno, esas son cosas para aprender a jugar. Igualmente si lo tejen de esta manera, pero por el hilado, por la aguja que usan o lo que sea, esta línea no queda como debería quedar, apenas con una inclinación apenitas, y también hay que rever. No pueden hacer los aumentos cada 6, cada 7, ¿sí? Eso lo van viendo de acuerdo a cómo va quedando el trabajo. Digamos, yo este trabajo lo hago en base a lo que yo necesitaba y que le queda bien al cuerpo de mi hija, ¿sí? Pero bueno, la idea es que entendamos la estructura del trabajo para empezar a jugar con esas cosas. Bueno, ahora yo tengo que dividir, yo ahora voy a seguir con el torso y también lo voy a tejer en una sola pieza. Tengo que separar una cantidad de puntos para las mangas, una cantidad de puntos para el delantero, para la otra manga y para el trasero. Acá no hay una fórmula matemática mágica. Yo tengo 180 puntos. Necesito dividir esa cantidad de puntos en 4, pero tengo que saber que delantero y trasero van a ser iguales, pero van a ser mayores a las mangas. Y a su vez las dos mangas van a ser iguales, pero van a ser menores, o sea, van a tener menos puntos que delantero y trasero. Entonces, yo lo que hago es divido 180 por 4, que en mi caso me da 45. No podría dejarlo así y separar cada 45 puntos porque me quedarían unas mangas muy grandes y un torso muy pequeño. Y como que llevo el número de puntos que voy a utilizar para delantero y trasero a un número mayor y las mangas a un número menor. En mi caso, también lo voy probando en el cuerpo de la persona, ¿no? O con una prenda de la persona. En mi caso, yo tengo que dividí 55 puntos para delantero, 55 para trasero y 35 para cada manga. Y ahí me queda proporcionado el trabajo. Entonces, yo ya puse los marcadores de puntos, ¿sí? Para empezar a tejer el torso y mostrarles cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo voy a tomar el trabajo siempre de frente. Acá, ven, tengo toda la unión y atrás tengo todos estos hilitos que después los vamos a esconder. Entonces, yo ahora voy a tejer con color natural. Y lo voy a hacer con un punto que se llama media vareta herringbone, que la que quiere verlo bien, tengo en el canal de Tres Ovejas, está el tutorial para tejer ese punto, es un punto bellísimo. En realidad es una variación de la media vareta, tiene una pequeña variación. Continúo con la misma lana, con la misma aguja. Entonces, voy a poner la aguja ahí, donde cerré con el punto enano, ahí, ¿ven? Donde cierro, que siempre cuesta porque queda apretadito porque es un puntito enano. Introduzco la aguja ahí y así como cambié de color las... está re apretadito. Ahí va. Bueno, ahí está. Como cambié de color con las lanas anteriores, voy a hacer lo mismo con esta. Entonces, voy a pasar el punto. Tengo un gato queriendo salir, para variar, en todos los tutoriales lo mismo. Y voy a hacer una cadena de subida. Esta cadena de subida no va a contar como punto, ¿sí? O sea, contrariamente a lo que hacemos con las medias varetas, que hacemos 2 cadenas de subida, vamos a hacer una sola que no cuenta como punto. Le voy a abrir la puerta al gato. Listo, se fue Hugo, así que podemos seguir tejiendo. Entonces, hice una cadena, no la cuento como punto. Ahora voy a empezar con la media vareta herringbone. Y lo que voy a hacer es, desde la unión comienzo, esto es por una cuestión de prolijidad, yo acá tengo marcado los primeros 50 puntos que van a ser el trasero. Lo primero que tejo es la parte trasera
para que esto me quede para atrás, ¿sí? Entonces hago una lazada como si hiciera una media vareta común, pico, ya ahora tomo las 2 hebras, ¿sí? Traigo la lana y esa lana que traje la paso por la primera, solamente la primera hebra de la aguja, y ahí hago una lazada y saco, ¿sí? De nuevo, lazada, pico, traigo la lana y esa lana que traigo la paso solo por la primera hebra, me quedan 2 hebras, lazada y saco. Me voy al otro punto, comienzo con una lazada, pico, traigo la lana para adelante y ahí la paso como si fuera un puntito enano, pero solo por la primera hebra. Lazada y saco los 2. ¿Ven que se va quedando? En realidad a mí me encanta la trama que forma este punto porque, no sé, parece tejido a 2 agujas. Y voy haciendo una media vareta herringbone en cada uno de los puntos, ¿sí? Ya ahora no voy a trabajar más con aumentos. Lo que voy a hacer es tomar los puntos para tejer torso y delantero juntos de manera tubular, para no tener que hacer costuras, que es algo que a mí no me simpatiza demasiado. No me gusta coser en tejido porque siento que nunca queda bien. Entonces, cuando puedo lo evito. Bueno, y así tejo mis primeros 55 puntos. Bueno, yo acá tejí los 55 puntos de la parte trasera. Ahora acá con este marcador de puntos tengo marcado el primer punto de los 35 de la manga, ¿sí? Todos esos puntos de la manga directamente los salteo, ¿sí? No los voy a tejer. Y me vengo al primer punto que tengo marcado acá, que es este de la parte delantera sería. Entonces lo que hago es directamente salto. Todos esos los dejo sin tejer como que no existieran. Y vengo y en este puntito que tengo marcado, es el primero de la parte delantera, ahí hago media vareta herringbone. Y ahí sigo con la parte delantera, ¿sí? Yo lo que hice, marqué con 3 ganchitos el inicio de una manga que marcaba el límite con la parte trasera, el inicio de la parte delantera que marca el límite con la manga y el inicio de la parte delantera. O sea, el inicio de la parte trasera donde empecé a tejer lo tengo marcado por las cadenas de subida, entonces ahí no puse marcador. Entonces ahí simplemente pego ese saltito y voy a tejer también un punto en cada lugar, los 55 puntos de la parte delantera. Miren acá, esta lana estaba usada y ahora veo que le aparece un hilito. Lo vamos a sacar eso. Bueno, y continúo así hasta tejer mis 55 puntos y ustedes hasta que tejan la cantidad de puntos que les quedó para su delantero.
Bueno, yo acá ya tejí el último punto de mi parte delantera, ¿sí? Que empezaba acá, ven cómo salté la manga. Y acá voy a hacer lo mismo. Yo acá tengo marcado, este es el primer punto que marqué de la manga, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces tejo hasta este puntito anterior, ven, está tejido. Salto todos los puntos de la manga. Y me voy a encontrar, al saltar todos estos puntos, me encuentro con el primer punto de la vuelta. O sea, tengo, esta es la cadenita de subida y este es el primer punto. En el primer punto, saltando la cadenita de subida, hago un puntito enano y cierro la vuelta. ¿Ven? Entonces yo ahora tengo, a ver si logro que se vea ahí, ya separé las mangas, torso y manga. ¿Sí? Y ahora sigo tejiendo. Hago una cadena de subida que va a ser en todas las vueltas. En el primer punto donde cerré, tejo el primer punto de la vuelta. Y así un punto en cada punto de la vuelta anterior. Y a partir de ahora, yo voy a tejer de manera circular, o sea, tubular, perdón. Yo voy a tejer siempre, o sea, voy a subir con una cadena que no cuento como punto, tejo toda la vuelta, doy toda la vuelta, ¿sí? Cierro, cadena de subida, doy toda la vuelta, cierro. Y siempre tengo que tener la misma cantidad de puntos. O sea, en mi caso yo tengo 55 de la parte de adelante y 55 de atrás. Voy a tener 110 puntos en todas las vueltas. Y esto va a empezar a bajar de esta manera, ¿sí? O sea, vamos a seguir tejiendo de esta manera. ¿Cuánto voy a tejer? Y voy a tejer el largo del torso de la persona, teniendo en cuenta que voy a dejar un par de centímetros para un elástico. O sea, no solamente lo que mide la persona, sino cómo quiere la persona el largo del suéter, ¿sí? Del chaleco, perdón. Por ejemplo, mi hija siempre quiere que le tapen la cola, entonces tengo que tejer largo. Si no tienen a la persona para medirle porque va a ser un regalo, o le piden que se mida, o le piden una prenda. Eso está bueno también, ir tejiendo sobre una prenda que ya tiene, para que nos quede de una medida adecuada. Así que bueno, voy a seguir tejiendo, después nos vemos para la parte de las terminaciones. Bueno, yo acá ya terminé el torso, a ver si lo puedo mostrar. Ahí va. Como que no entra porque tengo la cámara muy cerca para lo que viene. Pero bueno, la idea es que vean que lo terminé y que me falta el elástico, que es lo que vamos a hacer ahora, y el cuello, ¿sí? Esto lleva un cuellito. Lo que les quiero contar antes de continuar, porque me parece que vale la pena, es, yo terminé el canesú, como les había dicho, con 180 puntos, ¿sí? 180 puntos en total. ¿Qué pasó? Yo se lo había probado a mi hija, al canesú solo, sí, sin haberlo unido. Me pareció que estaba bien, pero se ve que lo medí muy rápido, como nos suele pasar. Cuando tejí un par de vueltas más, tejí 4 o 5 vueltas y se lo vuelvo a probar y le quedaba grandísimo, pero muy grande. Esto suele pasar. ¿Y por qué lo cuento? Lo cuento para que sepan que nos pasa a todos y que está bueno tener también la paciencia de destejer y de volver a hacer, porque muchas veces es como que recibo muchos mensajes como de quejas de cuando tienen que destejer o miedo a que salga mal y tener que destejer. Y la verdad que también tenemos que aprender que es parte del proceso. Todo lo artesanal tiene como un ensayo y error, como una prueba. Y por más que tengamos todo fríamente calculado, siempre puede fallar. Y no está mal, digamos, aceptarlo y bueno, destejer y volver a hacer. En mi caso no tuve que volver a hacer, pero bueno, tuve que deshacer varias vueltas del torso y de acá saqué 6 vueltas, o sea que era muy grande.
¿por qué cuento esto? No solamente, o sea, lo cuento por eso, para que vean que a todos nos pasa, pero también lo cuento porque muchas veces, por ejemplo, cuando subí el tutorial del suéter Sophie, me pasó que muchas me decían que le quedaban o las mangas muy anchas o el torso muy ancho. Entonces yo quiero que entiendan que esto tiene que ver también con el tamaño del canesú. Si yo mi canesú lo tenía por acá, por supuesto que voy a tener más cantidad de puntos porque hice más aumentos, que las mangas van a quedar más anchas y el torso también, ¿sí? En el caso de Sophie era muy grande, o sea, acá se le hacía un volado gigante que quedaba muy feo, y las mangas también, si bien no quedaba tan feo, pero le quedaban bastante grandes. Entonces destejí 6 vueltas, 3 sin aumento y 3 con aumento, con lo cual, como cada vuelta tiene 2 aumentos, tengo ahora 36 puntos menos, que es un montón. Entonces, ¿cómo dividí los puntos? Me quedé con 41 para torso, o sea, para delantero y trasero, iguales, y manguitas me quedaron 31. Y ahora se lo pruebo y le queda fantástico. Le queda penitas holgadito porque yo se lo quería hacer un poquito grande, porque acá ya se está yendo el frío y quiero que lo tenga para el año que viene también. Pero le queda bien, no es una bolsa, ¿sí? Entonces, bueno, también sepan eso, que el canesú tiene que estar bien medido, porque si tejo de más, aumento más puntos y esos aumentos van al torso y a las mangas después. Por eso muchas veces queda como grandote, ¿sí? Entonces tiene que estar bien justito abajo del brazo. O sea, esto tiene que unirse, pero bien justito, ¿sí? Ustedes ya se van a dar cuenta cuando lo miren. Bueno, y entonces ahora vamos a hacer lo que sería, yo acá, ven, tengo mi puntito, que de tanto moverlo se destejió, ahí está. Yo se lo medí sobre el cuerpo, ella lo quería larguito, entonces tengo acá el puntito para hacer la vuelta con elástico, ¿sí? Otra cosa que les quería mostrar es, ven cómo hice yo. Al hacer el cierre de la manera que lo hicimos, está bueno que lo hagamos así, con una cadenita que queda escondida sin contarla, y empezando el primer punto donde cerré, o sea, cerramos cada vuelta en el primer punto y a su vez en ese mismo primer punto hacemos el primer punto. Primero porque se tuerce muy poquitito, vieron que siempre los cierres es como que se van torciendo, en este caso se tuerce pero apenitas, y aparte queda como mucho más imperceptible el cierre, queda más prolijo, ¿sí? No se nota tanto, por eso la importancia de hacerlo así. Bueno, como les decía, ahora vamos a hacer el punto elástico. Para eso vamos a hacer una base de una vuelta de varetas comunes, donde vamos a sentar en las vueltas siguientes las varetas en relieve y las varetas en relieve por delante y las varetas en relieve por detrás, que van a formar mi elástico, ¿sí? Sigo tejiendo de manera tubular. Entonces, como voy a hacer varetas, hago 3 cadenas de subida. En el primer punto, ahí donde cerré la vuelta anterior, ahí mismo hago la primera vareta. Y voy haciendo una vareta en cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? Varetas simples. Mi vuelta va a tener 82 puntos. ¿Por qué? Porque yo tenía un delantero de 41 y un trasero de 41, con lo cual conformaban 82 puntos en total. Por lo tanto, esta vuelta me tiene que quedar con 82 puntos, ¿sí? Está bueno acostumbrarse a contar. Yo sé que a muchas no les gusta, pero está bueno, porque hacen que nuestros trabajos queden más prolijos, ¿sí? Si yo voy contando los puntos, voy haciendo el aumento donde lo tengo que hacer, tengo registro de todas esas cosas, seguramente mi trabajo va a quedar más prolijo que si lo hago al tuntún. Creo que ya lo dije, pero bueno, me gusta insistir con eso, porque al menos mis alumnas nunca les gustó, o a la mayoría de mis alumnas nunca les gustó contar.
Si me están viendo, les mando un beso enorme, las extraño un montón con esto de la pandemia, que no las puedo ver. Pero bueno, seguimos así toda la vuelta, ¿sí? Una vareta en cada punto de la vuelta anterior. Bueno, yo acá llegué al último punto, ven que lo tejí, tengo mis 3 cadenas de subida, las salteo, 1, 2, 3, en la cuarta cadenita sería la cabeza de la primera vareta tejida, salteando las 3 cadenas de subida, ahí voy a cerrar con un punto enano, ¿sí? Pasado, deslizado, como quieran llamarle. ¿Por qué? Siempre lo digo, porque yo así compenso, quito uno de abajo, porque arriba estoy sumando 1. Bien, entonces ahora vamos a empezar con la hilera, la primera hilera del elástico, con varetas en relieve por delante y varetas en relieve por detrás. Entonces, vamos a hacer 3 cadenas de subida, porque vamos a trabajar con varetas. La primera vareta que yo voy a tejer es esta, ¿sí? Y voy a envolver su cuerpo, para las que nunca lo hicieron, los que nunca lo hicieron también. Vamos a hacer lazada, introduzco la aguja, ven, al costadito, de adelante hacia atrás y saco de atrás hacia adelante. Ven que ahí envolví el cuerpito, me queda la punta para adelante y hago la vareta ahí adelante. Esto es una vareta en relieve por delante. Ahora me voy a tejer la siguiente por detrás. Entonces hago lazada y esta vez voy a hacer aguja de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, me queda la punta atrás, pelito de morcilla. Qué cosa con los pelos de gatos y las lanas, ¿no? Bueno, dejo ahí atrás. Ven como ahí tengo una por delante y una por detrás. La siguiente va a ser por delante porque voy intercalando una y una. Moví toda la cámara por querer correr para que quede de fondo la madera, así hace más contraste. Perdón. Entonces, lazada. Aguja de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Y la tejo acá adelante. Y la siguiente de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, me queda la punta atrás y la tejo ahí atrás. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando? Ahora me toca por delante, entonces introduzco la aguja de delante hacia atrás, de atrás hacia adelante, me queda la punta adelante y la tejo adelante. Y ahora al revés, voy por ahí, ven cómo me queda la punta atrás, acá está el cuerpo de la vareta, saco ahí, y así voy a intercalar durante toda la vuelta una vareta en relieve por delante y una por atrás, una por delante, una por atrás y así toda la vuelta. Bueno, yo acá terminé la vuelta, tengo que cerrar, quiero que vean cómo queda, o sea, yo tengo una cantidad de números par, por lo tanto, las 3 cadenas de subida las hice y después empecé con una vareta en relieve por delante, por lo tanto, voy a terminar con una vareta en relieve por delante también, ¿sí? Las 3 cadenas de subida van a ser como si fuera una vareta en relieve tejida por detrás, o sea, queda intercalado. Y ahora salteo esas 3 cadenas y arriba de la primera vareta en relieve, ahí hago un punto enano, pasado, deslizado, o como quieran llamarle. Ahí va. Ya cerré la vuelta. Y ahora lo que voy a hacer es 3 cadenas de subida y voy a hacer exactamente lo mismo respetando lo que hice en la vuelta anterior. Entonces, si yo tengo vareta en relieve por delante, tejo vareta en relieve por delante, ¿sí?
En el caso en que la tengo por detrás, no sé si ahí la ven, que está por detrás, la envuelvo por detrás. O sea, igual que la vuelta anterior, solamente que esta vez vamos a envolver el cuerpito de la vareta en relieve que hice en la vuelta anterior y voy respetando. Donde hice vareta en relieve por delante, voy a hacer vareta en relieve por delante, y donde hice vareta en relieve por detrás, voy a hacer vareta en relieve por detrás. Entonces ahora hago este y les muestro cómo va quedando. ¿Ven cómo ya se empieza a formar el punto elástico? ¿Sí? Tengo un gato haciendo ruido para variar. Entonces respeto así esta vuelta y todas las vueltas que yo le quiera hacer, ¿sí? O sea, yo creo que le voy a tejer 4 o 5 vueltas. Depende, se lo voy probando a ver cómo le queda. Otra cosa que les quería decir es que muchas veces el elástico se puede tejer con aguja más pequeña, ¿sí? Entonces eso hace que el elástico quede más ajustado. La verdad que queda muy bonito. Yo siempre lo tejo así, pero en este caso dije, lo voy a seguir tejiendo con la misma para que quede más sueltito, para ver cómo queda, porque también me gusta que el elástico no ajuste. Así que bueno, para cambiar un poco. Entonces sigo de esta manera y sigo haciendo todas las vueltas que yo quiera, ¿sí? Bueno, yo acá ya llegué al final. Voy a saltear, como siempre termino con una vareta en relieve por delante, en el caso de que tengan un número par como yo. Voy a la primer vareta de la vuelta en relieve, salteando las 3 cadenas de subida, y cierro con un punto enano pasado deslizado, o como quiera. Y ahora voy a cortar la lana y cierro. Cierro, corto, cierro, trago. Bueno, yo al final le hice 4 vueltas nada más, porque como estoy tejiendo con una aguja grande, queda bastante grande. ¿Ven cómo queda? Ahí ya tenemos el elástico. Ahí se ve bien. Como tengo la luz de frente, por ahí con el reflejo no se ve tanto, pero ahora se ve bien. Y ahora vamos a la parte del cuello. Voy a buscar, ven, yo acá tengo la unión, todas las lanitas, donde iba cortando con el cambio de color. Eso lo tengo que esconder cuando termine. Voy a buscar el inicio y voy a hacer como hacía cuando cambiaba de color. Un nudo corredizo en el aire. Voy a tomar los puntos del cuello. ¿Qué tengo que tener en cuenta para tomar los puntos del cuello? En el cuello voy a hacer exactamente lo mismo que en el elástico, ¿sí? Voy a hacer una vuelta de varetas comunes y después voy a seguir con punto elástico, o sea, con varetas en relieve por delante y por atrás. Voy a hacer exactamente el mismo elástico, porque es un elástico que me permite tejer de forma tubular. Y aparte queda lindo. Lo que tengo que tener mucho cuidado es de no aumentar ni disminuir la cantidad de puntos que yo tenía en el cuello. Yo empecé el trabajo con 60 puntos. Voy a empezar donde está la unión, paso la aguja y paso el nudo corredizo hacia adelante. Y ahí voy a hacer mis 3 cadenas de subida que me van a quedar alineadas con las cadenas del canesú, ¿sí? Paso para adelante. Bien, hago mis 3 cadenas de subida, ¿sí? Y ahora, a ver, quiero que quede el fondo madera para que haga contraste y lo puedan ver bien. Yo me voy a ir a cada puntito, ¿sí? O sea, a cada cadenita de base sería, porque yo, acá son las cadenas con las que yo empecé el chaleco, ¿sí? Entonces, y ahí voy a tejer una vareta en cada una. ¿Qué tengo yo en cuenta? Esto es algo personal. Yo, ven, tomo las 2 hebras que tengo en cada cadena de base.
O sea, yo cuando tejí las cadenas de base, cuando empecé, de las 3 cadenas que forman una cadena, de las 3 hebras, perdón, que forman cada cadena, porque tiene 2 hebras arriba y una por debajo, yo tejía una de las de arriba. Las 2 que quedan las tomo en cada punto simplemente por una cuestión de prolijidad, porque si yo tomo una sola, esto se empieza a estirar, se desfigura el punto y no queda bien. Entonces, simplemente por eso tomo las 2 y ahí tejo la vareta. Y me voy a la siguiente y busco de picar, ven que yo ahí tengo las 2, en este caso se cruzó, pero son las 2, pico ahí y tejo vareta. Y así voy a ir buscando todas, tomando 2 hebras de las cadenas de base y voy a tejer una vareta en cada punto. La idea es, yo por ejemplo empecé con 60 puntos, tengo que tener 60 varetas, ¿sí? Contando las cadenas de subida que siempre cuentan como un punto. Si empezaron con 65, 70 o lo que sea, siempre esa cantidad de puntos con la que empezaron es la que van a tener en el cuello, ¿sí? O sea, no salteo ninguno ni tejo ninguna de más. A medida que las voy tejiendo, como que se van marcando mejor y cuesta menos. ¿Ven cómo va quedando? Un punto en cada cadena de base, ¿sí? Ahí está. Y así sigo durante todo el cuellito. Bueno, yo acá llegué al final de la vuelta. Voy a cerrar salteando las 3 cadenas de subida en la primera vareta. Antes les quiero decir, ven por ejemplo acá podríamos dudar de si me falta por tejer un punto o no. La verdad es que no. La mejor manera cuando uno tiene dudas es simplemente contar, ¿sí? Por eso yo insisto con el que está bueno contar. Porque es la mejor manera de hacerlo exacto. Este es mi punto número 60, entonces me tocaba unir. Ahora voy a hacer 3 cadenas de subida y voy a empezar como hice el elástico. Una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás y así una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás. Voy intercalando durante toda la vuelta, ¿sí? O sea, voy a hacer exactamente lo que hice en el elástico, solamente que ahora estoy tejiendo el cuello habiendo tomado los puntos, ¿sí? Del cuello. Y también, como en el elástico, voy a elegir la cantidad de puntos, de vueltas, perdón, que yo quiero dar. ¿Ven? Ahí como que se empieza a notar, pero se nota mucho más cuando hay más de una vuelta tejida. Entonces, también como en el punto elástico, yo voy a decidir cuántas vueltas quiero que tenga mi cuello, ¿sí? Lo bueno y que tienen que tener en cuenta es que yo puedo tejer todas las vueltas que quiera, que el cuello va a seguir pasando por la cabeza, ¿sí? Porque la parte que queda más ajustada es la de las cadenitas. De hecho, como la tejimos con una aguja un poco más grande, no queda tan ajustada. Entonces, esto va a cerrar, digamos, el cuello lo va a dejar más prolijo, pero no va a impedir que pase por la cabeza. Entonces tenemos la libertad de tejer todo lo que queremos. De hecho, si siguiéramos para arriba, tejeríamos un cuello tipo polerón. Así que bueno, a tejer todas las vueltas que les gusten. Bueno, yo acá ya llegué al final de la última vuelta que le voy a hacer al cuello. Y como en todas las vueltas voy a saltear las 3 cadenas de subidas y voy a cerrar con un punto deslizado ahí. Y ahora ya corté la lana y trabo, ¿sí? Así finaliza el trabajo. Yo, para que vean, le hice 4 vueltas al cuello, ¿sí? 4 vueltitas porque, bueno, me pareció que era lo mejor en este caso. Sobre todo porque se lo fui probando a Sofi y la verdad que con 4 vueltas me gustaba cómo quedaba.
Perfecto. Entonces ahora ya tenemos el chaleco listo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esconder los hilos, que acá, esto la verdad que nunca lo mostré en ninguno de mis trabajos y lo quería hacer alguna vez para que ustedes vean cómo lo hago yo. Vamos a dar vuelta el chalequito. Tengo acá mis elementos. Bueno, acá esta es la parte que más hilos tiene porque es donde fui cambiando de color, ¿sí? Entonces voy a agarrar esto. Yo siempre digo, cada uno tiene su forma. Yo muestro la forma en que lo hago yo porque quizás le sirve a alguien. Entonces voy a ir escondiendo con una aguja más chiquita. Yo en este caso tengo una número 275, que es la primera que encontré, y voy a agarrar cada color y lo voy a ir escondiendo por adentro del mismo color, ¿verdad? Entonces yo voy a esconder esta salmón por acá adentro, ¿ven? Voy pasando la aguja, a ver si ahí se ve, por los puntos de ese color que tengo más cerquita y voy pasando la lanita. Y luego así por varios puntos, siempre del lado de atrás con una aguja más chiquita, ¿sí? Lo voy pasando por varios puntos. ¿Ven? Ahí agarro dos puntos, siempre el mismo color y siempre con mucha paciencia y prolijidad para que no se vea el otro lado, porque la verdad que tanto trabajo para que después quede desprolijo por los hilos no está bueno. Voy a pasar por dos más porque siempre la intención es que este hilito no quede suelto, porque me ha pasado sobre todo cuando empecé a tejer, me acuerdo de una manta que le tejí a mis gatos y se lo pasé por 2 o 3 puntos y no lo fijé, y cuando lo metí en el lavarropas se salió el hilito y se me destejió la mitad de la manta. Entonces a partir de eso como que me busqué una técnica para que esto no suceda, porque a mí me gusta, digamos, yo todo lo que puedo lo meto al lavarropas. Este tipo de lana, salvo que sea una lana muy delicada, y sobre todo teniendo en cuenta que es una prenda de una niña que se ensucia muy seguido, la verdad es que la meto al lavarropas y la idea es que estos hilitos queden fijos, porque si se salen se empieza a destejer con el lavarropas y con el uso también. Entonces yo ya lo pasé por todos estos puntos. Ven que no se nota, si yo doy vuelta al tejido no se ve que está escondido ese hilo ahí atrás. Y una vez que lo pasé por varios puntos, lo que hago es, justamente para que no se desarme ni con el lavado ni con el uso, yo tengo acá una silicona a base de agua, que es la fría. También con la caliente funciona mejor, pero hay que enchufar y es más lío. Si no, esta la caliente es la que se usa con pistolita. Esta es una silicona fría que venden ahora, ¿sí? En las artísticas, mercerías, y le pongo una gotita. Entonces, ven, ahí, la gotita, y ahí lo pego, ¿sí? Entonces eso hace que esta lanita nunca se salga. Y ahí puede Sofi usar su chaleco tranquila, puedo meterlo en el lavarropas, puedo hacer lo que quiera, que esto nunca más se va a destejer. Es como un pequeño truquito. Y ahí le corto, ¿sí? Dejándole esa puntita que es donde pegué. Todo esto del lado de adelante no se ve, y bueno, de atrás hace que los hilitos queden fijos. Y bueno, vamos a hacer esto con todos los hilitos que tenemos y ya va a estar el chaleco listo para usar, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el proyecto. Cualquier duda, como siempre, me lo dejan en los comentarios. Yo trato de responder a todo. Si gustan, me pueden encontrar en mi Instagram, que es 3 ovejas. En Facebook también estamos como 3 ovejas. Y en mi sitio web, que se llama 3ovejastejidos.com, donde van a encontrar tutoriales y otras cositas.
Les mando un beso a todos y los leo en los comentarios.